Hola a todos y bienvenidos a Entre Carretas y Tonadas, el pregonar de la vida cotidiana de Caracas. Un relato cautivador que nos transporta a las calles bulliciosas de Caracas del siglo XX, donde vendedores ambulantes como el frutero y el amolador llenaban la ciudad con coloridos pregones y oficios ancestrales. Desde el mercado de San Jacinto hasta cada rincón de la urbe, esta historia resalta la esencia de la tradición, la conexión comunitaria y la riqueza cultural que definían la vida cotidiana de aquellos entrañables tiempos. Desde la vitalidad y el legado de Caracas a través de sus pujantes comerciantes ambulantes. Comencemos. En la bulliciosa y colorida Caracas de principios del siglo XX, los vendedores ambulantes se convertían en la melodía que llenaban las calles, anunciando su mercancía con llamativos pregones que resonaban en cada rincón de la ciudad. Desde el amanecer, estos intrépidos comerciantes se surtían en el emblemático mercado de San Jacinto, preparados para emprender su recorrido diario por las calles adoquinadas de la encantadora Caracas. Imagina la escena. El vendedor de queso de mano con su voz potente y su distintivo sombrero, el lechero que ofrecía su producto fresco, el repartidor de pan anunciando la calidez recién horneada, el artesano que intercambiaba su habilidad en la reparación de ollas por prendas de vestir. Cada uno llevaba consigo la esencia de la vida cotidiana de la época, ofreciendo sus mercancías con pasión y el ingenio propio de la tradición venezolana. Y no olvidemos a los vívidos sonidos que acompañaban a estos vendedores: el flautista amolador con su inseparable rueda, el cepatero remendón hábilmente arreglando calzado y el alegre canto del limpiabotas ofreciendo sus servicios con destreza. El aroma fresco de las frutas se mezclaba con el confundible olor a ajo que anunciaba la presencia del vendedor de ristras, mientras que el joven vendedor de escobas y escobillones mostraba sus productos con entusiasmo. A pesar del ajetreo, estos vendedores ambulantes llevaban consigo la esencia de la Venezuela de antaño, un país vibrante y lleno de vida, donde la cotidianidad se desplegaba en las calles y cada encuentro con un vendedor representaba una conexión genuina con la comunidad. Con sus animales de carga como fieles compañeros, estos comerciantes recorrían la ciudad, tejiendo un tapiz de colores, aromas y sonidos que enriquecían la vida diaria de Caracas. Así, en medio del ajetreo y la algarabía, los vendedores ambulantes de Caracas en el cambio de siglo eran mucho más que simples comerciantes. Representaban la historia viva de una ciudad en constante movimiento, y su presencia colorida y apasionada se convertía en un testimonio inigualable de la vida cotidiana en aquella época memorable. Sé que aún muchos de ustedes no se han suscrito al canal, y esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. Suscríbanse. En las bulliciosas calles de Caracas, un personaje icónico se abría paso cada día con su carreta cargada de frutas frescas y verduras, dispuesto a llevar consigo la vitalidad y el colorido de la tierra a cada hogar de la ciudad. Este era el frutero, un vendedor ambulante cuya presencia se anunciaba con un grito resonante que se perdía entre el trajín diario de la urbe. Con paso firme y decidido, llegó el frutero. Era el llamado que anunciaba su llegada, desatando la curiosidad de aquellos que aguardaban con expectación por las delicias que traía consigo ese día. Su laborioso pregonar desde el mercado de San Jacinto hasta los barrios más remotos de Caracas se convertía en un acto de entrega y dedicación, asegurando que la frescura y la calidad de los alimentos llegara a cada mesa caraqueña. La frase coloquial "te cayó el frutero" adquiría así un nuevo significado, enraizado en la tradición y en las travesuras de estos comerciantes ambulantes que, sin importar las estrechas calles o el bullicio del tráfico, se abrían paso con determinación para ofrecer sus productos. Los carros repletos de colores brillantes y aromas embriagadores era una señal de que la vida seguía su curso en Caracas, impregnando cada rincón
con la esencia misma de la naturaleza. Así, detrás de cada grito anunciando la llegada de El Frutero, se escondía una historia de esfuerzo, de tenacidad y de pasión por llevar la salud y frescura a la mesa de los habitantes de la ciudad. Su presencia cotidiana se convertía en un símbolo de generosidad y vitalidad, recordándonos que en las pequeñas cosas, como la llegada de un vendedor ambulante con su carga de frutas, se encuentran las raíces profundas de la comunidad y la tradición. ¡Que viva el frutero de Caracas y su legado de sabor y color! En el vibrante escenario de Caracas, la tonada del amolador resonaba como un anuncio nostálgico que evocaba recuerdos de infancia y tradición. Esta melodía característica era capaz de transportar a cualquiera a tiempos pasados, despertando el asombro y la curiosidad de quienes la escuchaban en las calles de Caracas. Las memorias de aquellos días de antaño emergen con claridad, cuando el impactante sonido de la tonada del amolador se filtraba por las ventanas, atrayendo a todos, desde niños hasta adultos, hacia la calle para presenciar el fascinante espectáculo de las chispas que danzaban mientras el amolador trabajaba con destreza su oficio ancestral. El amolador, con su habilidad experta, personificaba la persistencia de las profesiones tradicionales, recorriendo incansablemente las calles, llevando consigo un legado de esfuerzo y maestría. Su tarea impecable y necesaria se convertía en un vívido recordatorio de la importancia de conservar las artes y oficios que han persistido a lo largo del tiempo. Esta figura emblemática, capaz de conjurar emociones y recuerdos, evidencia la perdurabilidad de una profesión arraigada en la vida diaria de la ciudad. Aunque el paso del tiempo haya transformado muchos aspectos de la sociedad, el sonido de la tonada del amolador sigue siendo una conexión palpable con la historia y la identidad cultural de Caracas, recordándonos que, a pesar del transcurso de los años, algunas tradiciones siguen resonando en los corazones y recuerdos de quienes la presenciaron. Dime qué te está pareciendo este relato. Déjamelo saber en los comentarios. Estos dos personajes de entrañables recuerdos para muchos traen a la memoria otros más como el zapatero, el turco, que dieron origen a cuanto emprendimiento surgiera por causa económica. Zapatero, el amolador, amolo su cuchillo y hasta su tenedor, fueron unos de los tantos gritos a pulmón que llegué a escuchar en los pasillos de mi edificio. Un frutero que recuerdo con aprecio y respeto fue Alfredo, de origen andino, quien llegó al sector y paró su camioneta al frente de la plaza y sin megáfono comenzó a hacer el punto de trabajo. Pasaron años y hasta un camión llegó a comprar antes de retirarse del oficio. Era tan popular que sus marchantas le pedían recetas de cocina para preparar el almuerzo. En la bulliciosa Caracas del siglo XX, los vendedores ambulantes como El Frutero y El Amolador representaban la esencia de la vida cotidiana, enriqueciendo las calles con sus pregones y oficios ancestrales. Provenientes del emblemático mercado de San Jacinto, estos personajes recorrían la ciudad con pasión y entrega, llevando consigo la frescura de las frutas, el aroma del pan recién horneado y la artesanía de reparar cuchillos. Este legado histórico, marcado por el colorido de las carretas, la tonada del amolador y la famosa frase "te cayó el frutero", perdura como un testimonio vivo de la tradición y la conexión comunitaria en la Caracas de antaño. Las memorias de la infancia se entrelazan con las chispas brillantes del amolador y la fragancia de las frutas frescas, recordando la vitalidad y la perseverancia de estos comerciantes ambulantes que han resistido el paso del tiempo. Entre el ajetreo de las calles y la tonada característica que resonaban en el aire, los vendedores de Caracas personificaban la persistencia de las profesiones tradicionales, manteniendo viva la historia y la identidad cultural de la ciudad. Así, el vibrante tapiz de los pregones, los sabores y los sonidos se entrelazan para rendir un homenaje a la pasión, la tradición y la autenticidad de una Caracas llena de vida y color. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia.
Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Entre carretas y tonadas, el pregonar de la vida cotidiana de Caracas nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar las tradiciones y el legado cultural de nuestras comunidades. A través de la apasionada narrativa de los vendedores ambulantes, se nos recuerda que la autenticidad, el esfuerzo y la conexión con la comunidad son elementos vitales que enriquecen el tejido social de una sociedad. Estas historias nos transportan a un tiempo pasado, pero su resonancia perdura, recordándonos la valiosa herencia que reside en las tradiciones cotidianas y en las conexiones humanas que trascienden generaciones. Si te ha gustado este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este.